Bien, continuamos en 2 por la mañana a través de la 102.9 y nos comunicamos. No, en realidad se comunicó él porque nosotros acá estamos teniendo problemas con Colombia, estamos teniendo problemas con todos lados para comunicarnos. El doctor Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI. Amigazo Carlos, buen día, ¿cómo estás? Hola, bien, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos ahí en Tandil? Andamos bien, andamos bien. Si vamos a entrar en detalles se nos va el programa, pero generalmente andamos bien. No, la verdad que sí. Con los negocios abiertos, todo el mundo cuidándose, con algunos que se van sumando día a día y otros que están regresando a sus casas. Pero, a ver, Carlos, tengo dos preguntas, porque ayer estaban hablando, el exministro de Salud de la Nación estaba hablando del tema de los supercontagiadores, y me quedé pensando, digo, ¿de qué se trata eso? Claro. Básicamente la enfermedad esta tiene o sea, una persona que está infectado elimina el virus y tiene una tasa de contagio, ¿no? De transmisión hacia los demás. Sí. En las actividades habituales, o sea, salir a comprar algo o tener un encuentro casual con alguien por la calle, el riesgo de contagio ahí es pequeño. Uh-huh. Existe, pero claro, es pequeño. Sí. El punto es que en las casas aumenta mucho el contagio. O sea, la probabilidad de que los convivientes de un infectado en la casa se contagien aumenta, es casi de la mitad. O sea, en una casa con 4 habitantes, con 4 personas, 2 se van a contagiar y 2 no, en promedio. Se pueden contagiar todos, claro, y en algunos casos nadie se terminó contagiando, pero claro, en medio es eso. Bien. Ahora, hay circunstancias o pacientes donde los contagios aumentan enormemente. Ajá. Pacientes que tienen enfermedades con muchos síntomas y entonces eliminan mucho virus. Claro. En esos casos, la persona contagia mucho. Uh-huh. O que está en una circunstancia en la cual los que lo rodean son personas con mucha susceptibilidad. Por ejemplo, en un geriátrico. Entonces, los otros residentes del geriátrico son muy susceptibles a infectarse. Sí. Entonces, cuando hay un enfermo, ahí se contagia la mitad. Ajá. Y después de pacientes, hay circunstancias que hacen que los contagios aumenten mucho. Por ejemplo, lugares cerrados, en un yate, en un crucero, en una prisión, en un hospital. Claro. Sí. O cuando se canta, se habla fuerte, se grita. Claro, que sale toda esa saliva o lo que fuere, ¿no? Ahí hay mucha emisión, entonces en los coros, claro, en las discotecas, en los cafés, en los bares. La transpiración, por ejemplo, si yo me doy un beso con alguien que ha transpirado. No, ahí no. No, la transpiración no. El problema es que capaz que tiene virus en la cara. Claro. Pero por eso se recomienda ahora la distancia social. Claro. Entonces, las circunstancias, ahí una sola persona puede contagiar a muchos, puede contagiar a 10, 20, 50, uh-huh, y hay brotes donde pocas personas han contagiado decenas de miles. Claro. En este caso en Corea y demás. Sí. Entonces, o el paciente elimina mucho virus, sí, porque tiene muchos síntomas, o porque está en un contexto donde hay mucha gente susceptible, como los geriátricos. Claro. La circunstancia, que se esté bailando, cantando, o saltando, gritando o hablando fuerte, rodeado de personas, ajá, como es en una discoteca, es en un bar, es en un restaurante, sí, o es en un coro, uh-huh, o en una reunión familiar. Fíjate lo que pasó con esta persona en el coro, ¿no? En la iglesia, que contagió tanta gente. Tal cual. O también hay circunstancias ambientales que favorecen los fenómenos de superpropagación, especialmente cuando se está en un contexto de encierro, las prisiones o los cruceros o los frigoríficos. Los frigoríficos son lugares donde hay esos fenómenos de superpropagación. Ajá. Pero entonces las muchedumbres, el contacto cercano o hablar fuerte, gritar o cantar, son fenómenos que aumentan muchísimo estos picos. ¿Y qué pasa? Si una persona normalmente contagia a 2 o 3, claro, o a uno solo, en un evento superpropagado una persona puede contagiar a 50, 60 o 100 personas. Seguro. Entonces, cuando vos ves la epidemia,
el global, vos ves 10.000 casos nuevos. Bueno, pero de esos 10.000 casos nuevos, la mayoría ocurrió en el hogar o en eventos superpropagadores, es decir, de asientos. Ajá. Por eso, y además que un evento superpropagador, o sea, cuando se dio por ejemplo, no sé, fue un grupo de jóvenes, se reunieron en una discoteca o en un bar o hicieron una reunión clandestina y hubieron 100 personas, sí, y ahí cantaron, bailaron y gritaron, se contagiaron 30, esos 30 van a sus casas. Ah, claro. Entonces claro. ya tenés 30 hogares donde va a haber contagio, van a haber la mitad de las personas de esos hogares se van a contagiar. Y eso genera lo que se llaman los nuevos clústeres. En lo que uno ve en las ciudades del interior es que lo que se llaman clústeres. Un clúster es como un aglomerado de casos. Ah, bien. Donde se genera, y por eso es lo que estamos viendo, las situaciones en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en varios lugares varios pueblos del interior, ciudades pequeñas del interior, que de golpe se arman, no había ningún caso y de golpe brota el virus. ¿Por qué? Porque habían casos, pero estaba como silente, ¿entiendes? Porque no se daban un evento superpropagador. Ahora, donde vos levantaste las medidas de distanciamiento, ahí aumenta la probabilidad de que o en un asado, una fiesta, una reunión, o en un hospital, o el médico que va a un geriátrico, o el enfermero, o el trabajador va a un geriátrico, y ahí se desata de nuevo la epidemia. Claro, claro. Digo, es el mecanismo. Digo yo, por ejemplo, si nos hacemos un estudio de anticuerpos, nosotros podemos saber si tuvimos o tenemos COVID. Es una de las preguntas. Pero con mucho error. ¿Cómo? Los anticuerpos pueden dar información, pero tienen mucho error. El anticuerpo es los que hay, los kits disponibles son muy imprecisos. Ah, correcto. Entonces se recomienda, y además que los anticuerpos que miden no necesariamente protegen del. Hay dos tipos de anticuerpos protectores o neutralizantes, sí, y anticuerpos no neutralizantes. O sea, el virus genera una respuesta inmune y el cuerpo humano, cuando produce anticuerpos, produce muchos tipos de anticuerpos. Uno que se pegan en la oreja, otro que se pegan en la nariz, otros en la cabeza, otros en las manos. Sí. Los que realmente neutralizan es alguno de esos anticuerpos, pero no todos. Uh-huh. Todos me dicen que está el virus. Claro. Con cierto margen de error. Ajá, pero el virus del COVID, o puede salir que el virus del COVID no y puede haber otro virus. Bueno, y además también hay reacciones cruzadas. Hay anticuerpos que dicen, bueno, ataco a todas las personas rubias. Claro. ¿Entiendes? Claro. Ahora hay otros que dicen ataco a las personas rubias que llaman pelo y que viven en Tandil. Claro. Son mucho más específicos, sí, ¿comprende? Sí, el cuerpo hace eso. Claro. Primero manda anticuerpos que son poco específicos, y entonces esos anticuerpos poco específicos tienen reacciones cruzadas. Claro. Y por eso pueden detectarse por el COVID o pueden detectarse por otros coronavirus que nosotros tenemos permanentemente por los resfríos comunes, y ahí es donde hay errores. Por eso no tienen sentido hacerse anticuerpos a menos que el médico tenga alguna pregunta muy puntual que responderse. Claro. Alguien me preguntaba, ¿y tener sexo contagia? Y digo, ¿cómo no si está cuerpo a cuerpo? Si alguno de los dos tiene COVID. Contagia. Y claro, por supuesto. Vos no te... No, yo estoy inmune. Ricardo dice que está inmune. Digo, no sabés, se terminó el dolor de cabeza, me duele la cabeza, no, nos podemos contagiar de COVID, viste, que esas cosas pasan. Otra consulta, contagia. Carlos, y te dejo en libertad de acción. Digo, ¿cómo soñamos con la vacuna y la vemos tan lejos? Disculpame, se me había cortado un poquito. ¿Cómo me decías, Norma? Que soñamos con la vacuna, digo, pero se ve tan lejos. Y sí, porque está lejos. O sea, para los tiempos que manejamos se está lejos, porque vos pensás que la vacuna en Estados Unidos cree que la van a poder empezar a aplicar recién a partir de abril del año que viene, pero con pocas dosis, y recién hasta julio, agosto del año que viene no van a poder tener más dosis. Claro. Así que acá pensá que no puede llegar antes de... Podemos llegar a tener algunas dosis a partir de abril, dijo los empresarios de AstraZeneca, pero algunas dosis, y a partir de ahí es todo un trabajo. Entonces son muchos meses que faltan, por eso no podemos no tomar medidas. O sea que Navidad y Año Nuevo, olvídate de juntarte con la familia y...
Yo creo que va a estar muy difícil. Sí, ¿no es cierto? Bueno, bueno, sobre bueno. todo en los lugares de alta circulación. Claro, claro, seguramente para los No sé que... cómo están en Tandil ahora con la situación viral, pero seguramente están en riesgo, porque están cerca de Bahía Blanca, cerca de Mar del Plata, así que en cualquier momento van a tener casos. Sí, tenemos casos, tenemos 400 y algo de casos, claro, sí. Más allá que aquí está abierto y demás, tenemos 19 fallecidos, tenemos obviamente casos de contagios muchísimos más, solo que algunos están guardados en su casa y otros ya están curados. Pasa por ahí la cuestión, pero siempre hay alguno más, alguno menos, no es que sube demasiado. Te diría que nos estamos cuidando mucho aquí, pero bueno, sí, por ahí nunca es suficiente. ¿Perdón? Justamente, por eso hay que evitar las reuniones grupales. Claro, y el tema son los jóvenes, Carlos. Y ya lo sé, pero bueno, lo tienen que entender, porque además de que se exponen ellos, porque alguno puede tener una enfermedad grave y alguno puede morir, y además está en sus manos controlar la epidemia. Si no se controla eso, no se controla nada. Seguramente. Te mando un beso súper grande. Gracias por estar siempre. No, por favor, no. Gracias. Abrazo. Chau. Me tuvo que llamar él, pero será posible porque no nos podíamos comunicar. No sé bueno, así pasaba el doctor Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI, un amigo ya, como otros, ¿no es cierto?, que estaba mandando justo, perdón, como el doctor Carlos Camburián, como muchos doctores que molestamos siempre. Estás escuchando 2 por la mañana en 102.9.